muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de 3 empresas que creo que pueden ser interesantes que han estado comprando los insiders recientemente. Ya sabéis que esta es una serie que tengo aquí en el canal desde hace unos meses en la que hemos hablado ya de unas cuantas empresas siempre que se suelen producir pues transacciones de compra por parte de los insiders. Luego podrán ser empresas más interesantes o menos interesantes, pero el requisito para que aparezcan en esta serie es que haya habido compras por parte de esta gente que tiene información privilegiada. Tenéis aquí abajo el resto de capítulos por si todavía no los habéis visto y sin perder más tiempo empezamos con la primera empresa. Bueno, pues la primera empresa que vamos a comentar es una empresa francesa del sector del lujo, de la que ya hemos hablado alguna vez más en el canal, y se trata del grupo Louis Vuitton. Bueno, como os digo, en mi opinión es una de las mejores alternativas que tenemos para tener exposición al sector del lujo a través de la bolsa. Y esta es una empresa en la que su CEO, que es el hombre más rico de Europa, Bernard Arnault, y uno de los más ricos del mundo. No sé si ahora mismo estará en el top 1, pero en el top 5 seguro, tendría que revisarlo. Es una persona que lleva ya un tiempo acumulando acciones de la empresa, desde hace pues unos cuantos meses, y otra vez está comprando, como vamos a ver después en las transacciones de los insiders, pues de forma bastante agresiva. La alineación que tiene pues con los accionistas es brutal, es el mayor accionista de la empresa y tiene prácticamente la mitad de las acciones, así que es el primer interesado en que la empresa vaya bien. Por cierto, es una empresa que, como veis, a largo plazo pues lo ha hecho bastante bien, ha dado un rendimiento brutal para sus accionistas y ha batido claramente al mercado, lo ha hecho bastante mejor que los índices en general. Esta es una empresa que viene presentando muy buenos resultados, está presentando crecimientos bastante increíbles, al igual que otras empresas dentro de su sector. Y algo que hay común también en las empresas del sector lujo es que China es uno de los mercados más importantes. Y bueno, recientemente hubo correcciones en este sector, os lo comenté en este vídeo que os dejo por aquí abajo, porque parece que podían crecer menos estas empresas debido a que volvía a haber miedo con el tema de China, ¿vale? Con unos nuevos posibles confinamientos. Entonces eso decían como que a lo mejor podía frenar algo el crecimiento de todas estas empresas, ya que, como os voy a mostrar ahora, China es su mayor mercado. Bueno, como veis, es una empresa que ha ido evolucionando pues muy bien en los últimos años. Aquí, por ejemplo, podemos ver la evolución de las ventas desde el año 2015. Sí que pasó un bache en el año 2020, pero ya está claramente por encima. De hecho, fijaros, en 2019, el año anterior a la pandemia, estaba en unos niveles de 53.000 millones de ingresos y este año 2022 está cerca de los 79.000 y además viene presentando crecimientos bastante potentes. Ya presentó resultados del primer trimestre de este año y crece un 17% de forma orgánica, lo cual pues es bastante potente. Uno de los mercados más importantes, como os decía, es Asia, y ahí venía creciendo un 14%. Es uno de los mercados, si veis, en los que menos está creciendo. Por ejemplo, en Europa está creciendo al 24%, en Japón el 34%, y bueno, Estados Unidos sí que crece menos, crece el 8%. Ya os digo que es uno de los mercados más importantes, como vemos en esta diapositiva, y un poco la corrección que tuvimos recientemente en todo el sector, parece que ya están recuperando estas empresas, pues era, como os digo, por posibles miedos a nuevos confinamientos. Vamos a ver a qué precios ha estado comprando el señor Arnault, que parece que se quiere quedar la empresa entera para él, no hace más que comprar, y después vamos a ver rápidamente la valoración de la empresa, antes de pasar a ver la segunda de ellas. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, como veis, hay un montón de puntitos verdes que indican compra de insiders y son muy recientes. De hecho, mismamente en el mes de junio, pues vemos que ha estado comprando bastante y son compras grandes, de varios millones de euros. Fijaros, 3,5 millones de euros, 14 millones, 6 millones, 2 millones. Y muchos de vosotros me podéis decir, ya, pero si Arnault es una de las personas más ricas del mundo, a lo mejor, aunque sean compras de varios millones de euros, pues no es tanto comparado con su patrimonio. Ya, pero pensar que una cosa es el patrimonio de Arnault, que está en activos, y concretamente la mayoría de él en lo que son las acciones del propio Louis Vuitton, y otra es la liquidez que tenga. Entonces, probablemente sobre la liquidez que tiene, todas estas compras que lleva tiempo haciendo, que va comprando muchísimos cientos de millones de euros, sí que sea un porcentaje significativo. Si buscáis, ya os digo, el patrimonio que tiene es muy elevado, pero la mayoría de ese patrimonio está en activos financieros. No está en liquidez en el banco, sino que ya está invertido, ¿vale? Entonces creo que esto es un punto también importante a considerar. Bueno, los precios a los que ha estado comprando, pues sobre los 810 euros, 830, estuvo aprovechando para comprar con esas caídas. Ahora mismo está un poquito por encima de esos precios, está sobre 840 euros por acción.
y vamos a ver rápidamente de un vistazo cuál es la valoración de esta empresa, que para mí, en mi opinión, estaría actualmente en precio, más o menos estaría en fair value. Si la valoramos rápidamente por PER, pues estaría cotizando sobre 25 veces beneficios, que más o menos es como ha venido cotizando esta empresa a lo largo de su historia, ¿no? Su media, de hecho, es de unas 27 veces, así que bueno, parece que ópticamente, de un primer vistazo, la empresa podría estar en fair value, pero es una empresa igualmente muy interesante para aprovechar, para incorporar a cartera si hay caídas. Y bueno, estos múltiplos de valoración están calculados con las estimaciones de analistas. A lo mejor Arnault está viendo que va a haber más crecimiento del que está descontando el mercado, y si eso se da, os recuerdo a cuando las acciones estaban en 550 euros, que es cuando yo inicié mi posición, como ya sabéis, y parecía que no estaban tan baratas, pero realmente después, los meses posteriores, se fueron presentando resultados y fueron crecimientos muy explosivos los que tuvimos. Entonces, a ese precio que aparentemente, viendo el PER que contemplaban los analistas, pues era un precio caro el que se estaba pagando, realmente una vez que salieron los resultados y la empresa creció mucho más de lo que se esperaba, pues se estaba comprando bastante barato. Quizás pueda llegar a pasar lo mismo en esta ocasión, no lo sé, no lo tengo tan claro. Yo, si me preguntáis por lo que estoy haciendo con mi posición, pues no estoy ampliando de momento, pensé en ampliar con estas últimas correcciones. Por cierto, otra empresa que estuve mirando es Kering, a ver si hablamos de ella en el canal, que es una empresa del sector lujo que está a valoraciones más bajas. Es de menos calidad que a lo mejor Louis Vuitton o Hermès, por supuesto, pero bueno, la valoración es más atractiva. Actualmente no estoy ampliando, pero vaya, esta es una empresa que siempre tengo en el radar. No he vendido ni una sola acción, ni lo pienso hacer, al menos a estos precios. Si se fuese por las nubes igual sí, pero a lo mejor luego va presentando resultados y este múltiplo, que hoy es de 25 veces, pues con los crecimientos que vienen se comprime de manera muy rápida y están más baratas de lo que parece. No lo sé, lo iremos siguiendo aquí en el canal y comentaremos sus próximos resultados. Bueno, vamos a pasar a la siguiente de estas empresas. Os adelanto que es de Alemania en este caso y nunca he hablado de ella en el canal, pero como algunos de vosotros me lo habéis pedido en los comentarios, y de hecho sé que ha habido transacciones por parte de insiders porque me lo habéis dicho en los comentarios, así que bueno, aprovecho para deciros que si conocéis alguna empresa más que pueda ser interesante para comentar aquí en el canal, que haya habido transacciones de insiders recientemente, pues lo podemos comentar en el próximo capítulo de la serie. Y aprovecho para recordaros también que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que no cuesta nada darle al me gusta o dejar un comentario para apoyar el canal y es completamente gratuito. Y ahora sí, vamos con esa segunda empresa. Y esta segunda empresa es de un sector diferente, es del sector del automóvil. Se trata de BMW, que es uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo y es uno de los principales fabricantes del mundo de coches de alta gama. Tiene varias marcas, ¿vale? Aquí os he puesto, pues BMW, que todos conocemos, Mini también pertenece a este grupo, Rolls-Royce y también luego tienen la parte de motos de BMW. Bueno, este grupo ha vendido alrededor de 2,4 millones de vehículos en lo que es el año 2022, que no está nada mal, y han entregado también más de 200.000 motos. Es una empresa, eso sí, que ha estado en un sector que históricamente ha sido cíclico y puede que lo siga siendo. Pero bueno, dentro del sector hay quien dice que desde que todas estas empresas venden sus coches financiándolos, pues esa ciclicidad parece que se ha podido reducir algo, ¿no? Desde que se pueden financiar, pues sobre todo este tipo de coches. No se nota tanto el bache de las recesiones como antiguamente. Es una empresa que también hay alineación con los accionistas, podéis revisar el accionario y lo ha hecho bien a largo plazo. Además, paga un dividendo, como os pongo aquí, que bueno, no está mal, es de alrededor del 5%, contemplando que en 2023 probablemente, según apuntan los analistas, habrá un recorte. Es una empresa que tiene altos costes fijos, como todas las empresas de este sector, e históricamente ha sido cíclico, pero bueno, podría estar reduciendo la ciclicidad por todo esto que os comento. De hecho, os voy a dejar aquí abajo un vídeo que es de otro canal, en concreto del canal de Gregorio Hernández Jiménez, a lo mejor algunos de vosotros le conocéis porque ha escrito varios libros, en el que habla de BMW y también de Daimler, que es el grupo al que pertenece Mercedes, y habla un poco de todo este tema de la ciclicidad y algunas cosas interesantes para el que le interese esta empresa. Pues bueno, os podéis ver el vídeo del compañero Gregorio. También comentaros que esperan recomprar hasta el año 2027 alrededor del 10% de las acciones en circulación, lo cual pues siempre es algo que les gusta a los accionistas, ¿no? Que aumente su participación de esta manera, haciendo que el número total de acciones sea menor. Y aquí os he señalado lo que os decía, en momentos en los que ha habido recesiones en el pasado, aquí podéis ver los beneficios de esta empresa. Veis cómo al tener tantos costes fijos tan elevados, pues rápidamente estas empresas
caían a plomo sus beneficios o incluso algunas de ellas entraban en pérdidas. Parece que en los últimos años que hubo malos, que fueron 2019-2020, no cayeron de manera tan violenta los beneficios, aunque sí que cayeron. Y parece que, bueno, de cara al futuro y a próximas recesiones, a lo mejor está suavizándose al menos esa ciclicidad. Os recomiendo, ya os digo, ese vídeo de Gregorio. Bueno, también, al igual que otros grupos automovilísticos, se están moviendo en todo el tema de la electrificación de sus vehículos. Y aquí podéis ver el crecimiento desde el año 2018 en lo que son las entregas de vehículos eléctricos. Ya han entregado en el último año más de 430.000 de estos vehículos. Recordemos que el grupo estaba vendiendo, hablando de coches, 2,4 millones de vehículos. Así que bueno, con eso os podéis hacer una idea de qué porcentaje de vehículos se están vendiendo eléctricos respecto al total. Pero veis que sí que crece fuerte en lo que son las ventas de vehículos eléctricos. Vamos a ver rápidamente las transacciones de los insiders y la valoración de la empresa. Bueno, como veis aquí ha habido transacciones en el mes de mayo y hay un montón de compras. Pero al revisarlas yo me he dado cuenta de algo y no sé si alguno de vosotros me puede decir el por qué. Pero todas las transacciones que hay por parte de insiders, fijaros, en años anteriores, 2022, 2021, 2020, son todas en el mes de mayo. ¿Alguien sabe por qué es esto? Si tiene alguna explicación. Bueno, el caso es que en el año 2023, como veis, ha habido un montón de compras y al menos en los últimos años no ha habido ni una sola venta. Entonces, bueno, creo que esto es una buena señal y nos sirve también de excusa pues para comentar una nueva empresa en esta serie. Yo la verdad es que creo que BMW es una empresa potente que tiene unas marcas bastante increíbles y creo que lo podría hacer bien. Sobre todo, ya os digo, si de verdad se logra reducir el tema de la ciclicidad en este tipo de empresas. También otra empresa interesante es Daimler, bastante similar, también empresa alemana. Actualmente está cotizando sobre 112 euros por acción y su ticker es BMW, para el que le pueda interesar esta acción. Vamos a ver rápidamente la valoración de la empresa. Y como os digo, está una valoración bastante baja. Por ejemplo, si la valoráis en relación al PER, este tipo de empresas normalmente que suelen ser más cíclicas suelen estar a valoraciones bajas, porque siempre está el riesgo de que cuando se gira el ciclo los beneficios le caen y de repente el PER se dispara, ¿vale? Entonces ya os digo, este es un punto importante a tener en cuenta, pero actualmente estaría cotizando a un PER de 7 veces únicamente y con un dividendo, como os he mencionado antes, de en torno al 4,5%. Y ahora vamos con la tercera de las empresas, que bueno, es una empresa que no está a valoraciones muy altas actualmente. De hecho, hace pues un par de meses la comenté en el canal y a mí es una empresa que sí que me gusta. Se trata de una tabacalera y es British American Tobacco. Ahora vamos a ver que está a una valoración bastante interesante. Paga un interesante dividendo que renta más del 8% actualmente, de hecho está cerca del 9% y cotiza un múltiplo bastante bajo. Las empresas de tabaco, pues el mercado parece que las odia actualmente, quizás por eso puedan ser una oportunidad o no, quizás el mercado está en lo cierto, todavía no lo sabemos, pero lo cierto es que las valoraciones son al menos interesantes. Ya os digo que el sector no lo ve el mercado con muy buenos ojos. Cotiza a 25,72 libras en estos momentos. Bueno, que sepáis que las empresas británicas que cotizan en libras esterlinas, pues la cotización es en peniques. Entonces aquí veis que es 2.572, pero esto realmente son 25,72 libras. No son 2.500 libras por acción. No sé por qué hacen esto, pero en Reino Unido es así, cotizan en peniques. Veis que lleva una caída significativa y ha tenido una correspondiente contracción en los múltiplos de valoración. Como sabéis, y hemos comentado más veces, dentro de la industria del tabaco los volúmenes es algo que está en declive desde hace algunos años, pero los ingresos y beneficios de algunas empresas tabacaleras, sobre todo de las más importantes, han seguido aumentando y eso al final es lo que interesa a sus accionistas, ¿no? Que sean empresas que siguen creciendo. Es verdad que a dígito simple, empresas del tabaco no van a crecer al 30%, por ejemplo, pero sí que crecen a lo mejor un 4 o un 5% anual, que bueno, no está mal. Y son empresas que generan barbaridades de flujo de caja libre y de manera bastante estable. De hecho, es un sector defensivo. Estas caídas en el volumen del tabaco lo logran compensar con incrementos en el precio de sus productos, ya que, bueno, por el tipo de productos que venden, pues tienen un gran poder de fijación de precios y, bueno, eso ha hecho que estas empresas hayan seguido incrementando, ya os digo, sus beneficios. Sí que es cierto que hay categorías en las que están moviendo ficha algunas de estas empresas, sobre todo Philip Morris y British American Tobacco, que serían hacia las categorías libres de humo. Pues ya sabéis, todo el tema de vaporizadores y demás productos que parece que están algo mejor vistos
y están creciendo a tasas muy elevadas. De hecho, os diría, la empresa mejor posicionada que hay en todo este tema de productos libres de humo sería Philip Morris, y la segunda mejor posicionada yo creo que es British American Tobacco, que aproximadamente entre el 15 y el 20% de sus ingresos ya vienen de este tipo de productos, que ya os digo que están teniendo fuertes crecimientos. En el caso de Philip Morris estaríamos hablando del 35%, y pronto será el 50% más de sus ingresos los que vendrán de esta parte, ¿no? Que a lo mejor podríamos considerar más segura. Aquí os pongo pues cómo han crecido a dígito simple los ingresos en la parte de arriba en los últimos años. En el caso de British American Tobacco, por cierto, cotiza bajo el ticker BATS. La tenéis también en Estados Unidos, cotizando como ADR, y también en libras, que es la que yo aquí os había enseñado, en el Reino Unido. Y aquí veis los beneficios por acción. Bueno, como desde el año 2016 eran de 2,48, en el año 2022 fueron de 3,71. No son crecimientos súper explosivos, pero bueno, como veis, sí que logran ganar más dinero cada año. Como os decía antes, en este caso os he puesto aquí un pantallazo de que el CEO de la empresa, que ya comentamos en un repaso semanal de noticias que hubo un cambio de CEO en esta empresa, compró acciones a principios de junio, y en concreto aquí tenéis la fecha de la transacción, fue el 6 de junio, así que hace poquito, y a un precio similar al actual, de 25,73 libras. ¿Cuánto compró? Pues un volumen de 10.000 acciones, serían más o menos unas 257.000 libras en acciones, que equivalen más o menos a unos 300.000 euros, así que bueno, no está mal. Sobre la valoración de la empresa, pues como veis, fijaros la contracción de múltiplo, no solamente en BATS, sino también en otras empresas del tabaco que han tenido a lo largo de los últimos años. Es como si el mercado pensase que estas empresas van a desaparecer o la gente va a dejar de fumar muy rápidamente. La empresa únicamente está cotizando a 6,7 veces beneficios, es un múltiplo muy bajo, y claro, la empresa gran parte de lo que gana lo devuelve vía dividendos, por eso el dividendo, fijaros que es del 9,4%. Bueno, esto es con el dividendo que se estima para el año que viene. Yo os había puesto un 8 y pico en la presentación, que es con el de este año. Pero bueno, ya veis, más de un 9% vía dividendos, que está genial, y una valoración baja. Son empresas también que tenéis que contemplar la deuda que tienen, pero si veis a los tipos que se financian, son tipos bastante bajos, y además los vencimientos de la mayoría de la deuda está a largo plazo. Entonces, bueno, quizás el CEO de esta empresa piensa que va a seguir existiendo de aquí a unos años y va a seguir generando toneladas de free cash flow, a lo mejor por eso ha decidido comprar. Y nada más, hasta aquí este capítulo de compras que han estado haciendo los insiders. Es el quinto capítulo ya de la serie. Yo os dejo el resto aquí abajo en la descripción. Hemos comentado pues un montón de empresas. Creo que es una serie que está bien y os gusta bastante. Como os he dicho antes, si sabéis de alguna empresa que pueda ser interesante, ya haya habido compras y me la queréis dejar aquí abajo en los comentarios, pues me la apunto para futuros vídeos y la comentamos aquí en el canal. Y nada más, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.